Bien, esta clase que es la número 2 de dos clases, la segunda parte de la clase de fisiología respiratoria, vamos a tocar conceptos relacionados principalmente con el transporte de los gases, la ventilación pulmonar, la regulación de la ventilación pulmonar del punto de vista del sistema nervioso, específicamente su regulación química. Para recordar algunos conceptos también de la clase anterior y para complementar con algunos conceptos nuevos, habíamos tratado la mecánica ventilatoria, que se refería específicamente a los conceptos o a las propiedades físicas, a las leyes físicas que permiten, o a los procesos en realidad físicos que permiten la entrada y salida del aire, donde se estudia el pulmón desde el punto de vista de sus condiciones estáticas, desde el punto de vista de las condiciones dinámicas, es decir, cuando los pulmones están cambiando de volumen, es decir, también cuando existe flujo aéreo, ya sea hacia el interior o hacia el exterior de las vías aéreas, desde el punto de vista de que se está ocurriendo una inspiración o una expiración. El flujo a nivel del sistema respiratorio tenemos que entenderlo como un flujo distinto al que ocurre en el sistema circulatorio, donde sabemos que ocurre un flujo o se genera un flujo de tipo laminar debido a las características del fluido que se está movilizando, que es un líquido, pero que está compuesto y además tiene una porción de elementos formes, elementos figurados que son compuestos sólidos. Esto permite, además, producto del gradiente de presión generado por el corazón, que se genere un flujo de tipo laminar. Quiere decir que las partículas se muevan paralelas unas a otras y producto de la interacción entre las partículas y las paredes del tubo, que las partículas que van más cercanas al centro del tubo avancen más rápido que las partículas que se encuentran más cercanas a las paredes, generando este perfil que se denomina perfil de tipo parabólico en este flujo laminar, que se caracteriza por ser un flujo que genera baja resistencia y además también es un flujo silente, que quiere decir no genera ningún tipo de ruido. A diferencia de los flujos turbulentos que ocurren cuando se alcanza una velocidad crítica en el avance generado por el fluido, o sea, el avance del fluido alcanza una velocidad crítica al ir aumentando progresivamente el delta P, o sea, la diferencia de presión entre el punto 1 y punto 2. Cuando se genera ese cambio, esa velocidad crítica, el flujo o las partículas se mueven de forma azarosa generando estas turbulencias, caracterizando entonces a este flujo turbulento por ser un flujo que genera más resistencia al avance, que quiere decir que para establecer el mismo flujo que en una condición, podríamos decir, distinta, laminar, se requiere una mayor delta P. Por lo tanto, requiere más energía para ser movilizado, puesto que genera más resistencia y además es un flujo que se caracteriza por ser ruidoso, generar ciertos tipos de ruido, que probablemente, como recordarán y vimos en el sistema cardiovascular, es el cambio del flujo laminar a turbulento en los vasos sanguíneos, específicamente en las arterias, el mecanismo por el cual se puede evaluar de manera indirecta la presión arterial. Cuando se escuchan o se auscultan los ruidos de Korotkov, esos ruidos de Korotkov se producen por un flujo de tipo turbulento en las arterias que fueron previamente ocluidas mediante la presión que genera el manguito. En el sistema respiratorio, el flujo se denomina flujo de tipo transicional. Y se denomina transicional porque las vías aéreas son distintas a la distribución del sistema circulatorio, ya que las vías aéreas siempre van a generar este tipo de división dicotómica, donde un tubo recto genera una bifurcación y se divide en dos. Se denomina flujo transicional porque en las regiones o en las partes del tubo donde se encuentran regiones más rectas o porciones más rectas del tubo, se generan flujos laminares, los cuales al encontrar una bifurcación se vuelven turbulentos. Ese flujo turbulento nuevamente se resuelve y vuelve a ser un flujo laminar cuando encuentra otra porción del tubo que es más o menos recta, el cual puede volver a hacerse turbulento si es que encuentra una bifurcación. Por lo tanto, es un flujo que va en transición entre laminar a turbulento, vuelve a ser laminar y puede volver a ser turbulento. La característica es que, si bien no es tan ruidoso como el turbulento, sí genera algo de ruido por estas pequeñas turbulencias que se generan ahí, ya que es un flujo mixto, ¿ya?, transicional,
Y ese ruido es el que se ausculta con un fonendoscopio cuando se hace la auscultación pulmonar, y es el ruido normal que deberían tener las vías respiratorias, lo que se define como el murmullo vesicular o murmullo pulmonar. Y también se caracteriza por tener una resistencia intermedia entre el flujo laminar y el flujo turbulento. Es decir, el flujo en las vías aéreas entonces se define como un flujo transicional. Desde el punto de vista de qué regula la resistencia en las vías aéreas, tenemos que pensar y recordar los conceptos que estaban definidos en la ley, bueno, en realidad en la ecuación de Poiseuille-Hagen, donde teníamos que la resistencia estaba definida por algunos factores como la viscosidad del fluido, el largo total de los tubos, el radio, y dentro de estos factores en el sistema circulatorio habían algunos que podían ser modificados, por ejemplo la viscosidad del fluido. Aquí el aire no varía mucho en su viscosidad, por lo tanto no es un factor preponderante en la regulación de la resistencia en las vías aéreas. El más importante, en este caso, es el radio, ya que como estos tubos, en este caso el árbol bronquial, está conformado en parte en sus paredes por músculo liso, el músculo, al ser un tejido contráctil, puede variar el calibre, en realidad el diámetro de los tubos del árbol respiratorio, y por lo tanto variar su resistencia. Como son músculo liso, no es un músculo de contracción voluntaria, sino que un músculo de contracción involuntaria, y por lo tanto su contracción está regulada por el sistema nervioso autónomo, tanto en su porción parasimpática como en su porción simpática. La porción parasimpática libera acetilcolina, y la acetilcolina actúa en receptores muscarínicos M3, que son receptores que se podrían definir como metabotrópicos, que generan cadenas o vías de señalización intracelular. Específicamente la del receptor muscarínico es la vía del IP3, y esa vía, ¿ya? Inicia con la fosfolipasa C, se degradan fosfolípidos, termina en el IP3 y finalmente el resultado final es un aumento o un incremento en las concentraciones de calcio intracelular. Calcio que para todos los músculos va a generar el mismo efecto, aumento del calcio intracelular, se gatilla la contracción, por lo tanto la acetilcolina genera contracción del músculo liso bronquial, lo que va a disminuir el calibre y por lo tanto aumentar la resistencia de las vías aéreas. Por el otro lado, la porción simpática, que libera norepinefrina, que genera como consecuencia la liberación por parte de las glándulas suprarrenales de epinefrina, van a estimular receptores ya no muscarínicos, sino que adrenérgicos, en el músculo liso bronquial, adrenérgicos del tipo beta 2, los cuales por la vía del AMP cíclico generan el efecto inverso, una disminución en los niveles de calcio intracelular y por lo tanto una relajación del músculo liso, lo que va a generar como efecto una broncodilatación, ya no una broncoconstricción. Y esa broncodilatación aumenta el radio, y uno de los conceptos que se definían en la ley de Poiseuille-Hagen era que si el radio aumenta, la resistencia total disminuye. Por lo tanto, la epinefrina, la norepinefrina, en realidad las catecolaminas, disminuyen la resistencia en la vía aérea. Si bien es el sistema nervioso autónomo uno de los principales reguladores del grado de contracción o relajación del músculo liso bronquial, el principal determinante de la resistencia en las vías aéreas es el volumen pulmonar. ¿Cómo el volumen pulmonar puede regular entonces la resistencia en las vías aéreas? ¿No? El volumen pulmonar, si lo vemos en esta gráfica, donde tenemos aquí en el eje de la abscisa el volumen pulmonar y en el eje de la ordenada la resistencia en las vías aéreas, se puede establecer de manera inmediata, en función de esta gráfica, que el volumen pulmonar tiene una relación inversamente proporcional con la resistencia en las vías aéreas. ¿Qué quiere decir? Que cuando el volumen pulmonar aumenta, la resistencia en las vías aéreas disminuye. Y por el contrario, cuando el volumen pulmonar disminuye, la resistencia en las vías aéreas aumenta. ¿A qué se debe este efecto? Tenemos que pensar entonces en este sistema que tenemos en la imagen, esta estructura como un pulmón. El circulito que está en el centro representa a una sección transversal de una vía respiratoria, de un tubo del árbol bronquial, y estos resortes representarían al parénquima pulmonar. Sabemos que el parénquima pulmonar tiene características especiales
sobre todo en su matriz extracelular, tiene un alto contenido de fibras de elastina, fibras elásticas, que permiten que este tejido tenga características elásticas. Y una parte del recobro elástico pulmonar está dado por esas fibras de elastina de la matriz extracelular. Sin embargo, sabemos que el principal componente del recobro elástico está dado por la tensión superficial que se genera al interior de los alvéolos por esa pequeña capa de agua que recubre la pared interna de nuestros alvéolos, haciendo que el tejido pulmonar tenga un importante recobro elástico, el cual es disminuido por el efecto del surfactante pulmonar. Las vías respiratorias en el pulmón están sujetas del mismo parénquima pulmonar, es decir, están sujetas entre los tabiques interalveolares. O sea, si yo imagino que esto es un pulmón, los tabiques interalveolares entonces son los que sujetan a las vías respiratorias, y por lo tanto las vías respiratorias están sometidas al efecto que sufre también el parénquima pulmonar. Cuando el pulmón se expande, todos los alvéolos se expanden y por lo tanto generan tracción, podríamos decir una tracción radial en todas direcciones sobre estas vías respiratorias. Sabemos que hay vías respiratorias que no tienen cartílago y por lo tanto su radio es altamente modificable por factores externos o incluso factores internos como el propio flujo, ¿ya? Por lo tanto, cuando el volumen pulmonar aumenta, o sea, cuando estamos aumentando el volumen pulmonar, se está ejerciendo este efecto de tracción radial que hace que el calibre de las vías aéreas aumente y por lo tanto disminuya la resistencia total. De esta forma entonces se contribuye con el aumento del volumen pulmonar a una disminución en la resistencia de las vías aéreas. Por lo tanto, a medida que va aumentando el volumen pulmonar, va disminuyendo progresivamente la resistencia de las vías aéreas. Ocurre lo contrario durante una disminución del volumen pulmonar. Cuando el volumen pulmonar disminuye, se va perdiendo este efecto de tracción radial generada por el parénquima pulmonar y las vías aéreas van disminuyendo su calibre, disminuyendo el diámetro, consecuentemente el radio y por lo tanto aumentando la resistencia al flujo aéreo. Si lo pensamos desde el punto de vista funcional, el aire entra con una mayor facilidad durante la inspiración y se le dificulta su salida durante la expiración. O sea, es más fácil movilizar el aire hacia el interior de los pulmones que sacarlo de los pulmones, o sea, de las vías respiratorias. Todas las vías aéreas, incluidas las vías de conducción, se expanden cuando el volumen pulmonar es elevado. Los alvéolos también tienden a mantener abiertos a los alvéolos vecinos por este fenómeno, por esta tracción radial que ejercen cada uno de estos tabiques interalveolares. Durante la inspiración se generan cambios de volumen y esos cambios de volumen son los que llevan como consecuencia a generar cambios en las presiones. Sabemos por la ley de Boyle que la relación entre el volumen y la presión también es inversa. O sea, si el volumen de una cavidad aumenta, la presión interna en esa cavidad disminuye, ¿no? Por eso es que durante la inspiración la presión intrapleural va disminuyendo, generando que la presión alveolar se haga temporalmente negativa, producto del aumento en el volumen torácico. Durante un ciclo respiratorio en reposo, una persona que está respirando, en realidad ventilando solamente en reposo, es decir, moviendo un volumen corriente, primero se genera una inspiración de 500 ml seguido de una expiración pasiva también de 500 ml. Primero se van a generar valores negativos durante la inspiración y luego positivos en la presión alveolar. Durante la inspiración entonces se generan primero valores negativos de presión alveolar y durante la expiración se generan valores positivos de presión alveolar. Eso es lo que permite entonces generar el gradiente, ya sea para que el aire ingrese a los alvéolos o que salga en el caso de que la presión alveolar se haga positiva, que quiere decir más alta que la atmosférica. En esta gráfica vemos los cambios de presión asociados a los cambios de volumen durante un ciclo respiratorio, un ciclo ventilatorio. En esta condición A está basada en el volumen del fin del volumen corriente, que quiere decir, el sujeto inspira 500 ml, el sujeto expira 500 ml y se queda en esa condición estática.
después de haber botado el volumen corriente, después de haber expirado el volumen corriente, el tórax no está cambiando de volumen y por lo tanto las presiones se igualan. ¿Qué presiones se igualan? La presión alveolar y la presión atmosférica. Al no estar cambiando de volumen el tórax, las presiones se van a igualar. Tenemos una presión alveolar de 0, que sabemos que si la medimos en milímetros de mercurio se relativizó y son 760, lo mismo que la presión barométrica. Para hacerlo más simple, se relativizan y se habla de 0I, 0, igualada a las presiones. La presión intrapleural es de menos 5 centímetros de agua, el valor promedio de presión en todo el espacio pleural. ¿Qué pasa cuando cambia el volumen torácico y se expande el tórax, generando un aumento en el volumen pulmonar? Aumento en el volumen pulmonar, fíjense, disminuye la presión intrapleural por ese efecto de tracción en sentidos opuestos que genera ese vacío intrapleural, que se intensifica, o sea, se hace más negativa la presión intrapleural. Pero el pulmón, al aumentar su volumen, su presión interna disminuye, su presión alveolar disminuye. Y se hace negativa respecto a la presión barométrica, generando el gradiente necesario para que el aire entre de manera pasiva para igualar las presiones. Cuando terminamos y pasamos de este punto A, de esta condición estática, a esta condición B, donde está comenzando la inspiración. Posteriormente, el tórax se sigue expandiendo hasta que termina su expansión, llega al máximo de su expansión, solamente hablando del volumen corriente. Y cuando ocurre eso, el tórax ya no se expande más y el aire que entró logra igualar la presión nuevamente con la presión barométrica. Y nuevamente nos encontramos en un punto C, que es un punto estático. El tórax no está cambiando de volumen, ya logró su expansión y nuevamente las presiones se igualan. Para pasar posteriormente a un punto D, donde en este punto D el tórax disminuye su volumen por efecto pasivo netamente de la relajación del diafragma y la energía potencial acumulada en el parénquima pulmonar, en los cartílagos costales, etcétera, que tienden a volver al tórax a su posición, y el recobre elástico también, que tiende a volver a los pulmones a su posición de reposo. Todo eso conlleva a la disminución en el volumen torácico, disminución en el volumen pulmonar, disminución en el volumen alveolar. Y si ustedes recuerdan, si el volumen disminuye, la presión aumenta. La presión intraalveolar ahora aumenta y se hace mayor que la atmosférica. 1.25 centímetros de agua más que la presión atmosférica, por lo tanto genera el gradiente inverso para que el aire ahora vaya desde los alvéolos hacia la atmósfera. Esto, y pasamos de este punto C a este punto D. Cuando el aire haya salido por completo, producto de que ya el tórax no sigue disminuyendo su volumen, vamos a volver a un punto A, o sea, vamos a volver a este punto a esta condición estática donde hemos eliminado el volumen corriente y estamos a punto de empezar nuevamente una inspiración a volumen corriente. Fíjense el cambio de volumen, 3.2 litros ya en el pulmón, en nuestros pulmones, en nuestras vías respiratorias, y el cambio en el volumen pulmonar simplemente son de 3.2 a 3.7 litros, o sea, los 500 ml del volumen corriente. Ahora vamos a analizar conceptos relacionados con el transporte y difusión de los gases respiratorios. Sabemos que los gases respiratorios de nuestra importancia son dos, el oxígeno y el CO2. Y vamos a partir analizando cómo es que se transporta el oxígeno. El oxígeno se transporta de dos formas en la sangre. La más importante es que el 98% del oxígeno se une a la hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. Y una pequeña fracción, menor a un 2%, va disuelta en las fases acuosas de la sangre. Dígase plasma y el leak de los propios eritrocitos, así como también de algunas otras células, probablemente blancas, ¿ya? Pero el más importante entonces es la fracción disuelta en el plasma y el citoplasma de los eritrocitos, que es bastante baja esa fracción. Muy importante porque es la que está inmediatamente en contacto con los tejidos para ser intercambiado. Porque el oxígeno tiene que ser transportado principalmente por la hemoglobina y no podemos depender del plasma como mecanismo de transporte de oxígeno. El plasma a temperatura fisiológica, es decir, a 37 grados Celsius, tiene una muy baja solubilidad para el oxígeno. El plasma en esa condición puede transportar o puede
solubilizar apenas 0,3 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Por lo tanto, si calculamos un gasto cardíaco de 5 litros por minuto, ¿sí?, la entrega de oxígeno a los tejidos, si es que el oxígeno solamente fuera disuelto en el plasma, sería apenas de 15 ml de oxígeno por minuto. Sin embargo, un sujeto promedio de 70 kilos consume, estando incluso en reposo, un promedio de 250 ml de oxígeno por minuto. O sea, nos quedamos con una tremenda deuda de oxígeno si es que el oxígeno fuera solamente transportado por el plasma. Por lo tanto, no podemos depender solamente del oxígeno disuelto en el plasma como un mecanismo de transporte. Por eso es que necesitamos a esta proteína denominada hemoglobina, que consiste en 2 unidades alfa, 2 unidades beta. Cada una de esas subunidades tiene un grupo funcional denominado grupo hemo, que contiene fierro en el centro de este grupo. Sabemos que es un tetrámero, está compuesto por 4 subunidades. El grupo hemo es una porfirina unida a un átomo de hierro. ¿Ya? Son anillos pirrólicos, que se denomina porfirina, que está unida a un átomo de hierro central, un ion metálico, que en nuestro caso, en los mamíferos, es el fierro, ¿ya?, en estado ferroso. Como cada subunidad tiene un grupo hemo, y cada grupo hemo tiene un fierro central, que es el específicamente encargado del transporte de oxígeno, en total, cada molécula de hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno, una por cada átomo de fierro central de cada grupo hemo. Aquí tenemos la molécula de hemoglobina con sus grupos hemo en cada subunidad, subunidades coloreadas de distinto color. El grupo hemo entonces corresponde al nombre que se le da a un ion metálico quelado a un anillo de porfirina. En el caso de nuestra hemoglobina, el metal es el fierro en este estado ferroso, ¿ya? Son 4 anillos pirrólicos que están unidos por sus átomos de nitrógeno a este fierro central único. Este complejo es bien interesante, ya que el fierro y el grupo hemo, al ser rico en dobles enlaces, permite que el fierro, al igual que en otras condiciones, también sea lo que le da el pigmento a nuestra sangre, ya que cuando la sangre está oxigenada producto de la oxidación del fierro, cuando se une el oxígeno, el fierro se oxida, y por lo tanto la sangre toma el color del fierro oxidado, que es un color rojo brillante. Este que tenemos acá es la sangre, característico color rojo brillante de la sangre arterial o capilar. Cuando nos hacemos una pequeña herida, un pequeño corte, se ve esta sangre capilar altamente oxigenada. Sin embargo, cuando la sangre está desprovista de oxígeno, tiene un color más cercano al violeta, ¿ya?, que es bastante difícil de apreciar en condiciones de, podríamos decir, de una extracción. Y a lo más la sangre venosa se ve con este color un poco más marrón, ¿ya?, producto de que en el momento en que se realiza la punción, la sangre toma contacto con el aire atmosférico y se oxigena un poco. Nunca la vamos a ver en este color morado completamente desprovista de oxígeno, ¿no? Otros seres vivos, como por ejemplo este cangrejo, un cangrejo que se denomina cangrejo tanque o cangrejo bayoneta, una criatura bastante peculiar, se define como un fósil, se describe como un fósil viviente, producto de que los especímenes que existían hace millones de años son iguales que los que se encuentran en la actualidad. La hemoglobina en realidad no se denomina hemoglobina, ¿ya?, pero la molécula encargada del transporte de oxígeno, de gases, es esta que nosotros vemos acá, la cual se denominó hemocianina, ¿ya?, y se denomina hemocianina por la coloración que tiene, ¿ya?, del famoso cian, el pigmento que abarca los colores azules, violetas. Y es porque el ion metálico central de esta molécula es el cobre. Y el cobre, cuando se oxida, no toma el color rojizo que toma el fierro, sino que toma un color celeste medio verdoso. Y eso hace que la sangre de este animal sea de este color celeste característico. ¿Qué tiene de importante que el fierro sea parte de una molécula de hemoglobina y no simplemente sea fierro dispuesto en la sangre para el transporte
de oxígeno. El fierro, cuando se encuentra en estado natural, o sea, si yo tengo un trozo de metal, de fierro, y ese trozo de metal o ese fierro se oxida, esa oxidación es completamente irreversible. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo desoxidar el fierro. Y ese fierro toma esa coloración rojiza, bien característica del metal oxidado. Y pasa a este estado, en vez de ferroso, a un estado férrico, ¿ya? De manera completamente irreversible. Si nosotros tuviéramos fierro simplemente como fierro molecular en nuestra sangre, no sería muy útil para el transporte, porque la idea del transporte es que el oxígeno se pueda unir a la hemoglobina, pero que la hemoglobina también, o que el oxígeno también se pueda disociar de la hemoglobina para que la hemoglobina lo pueda entregar a los tejidos que lo necesiten. Por lo tanto, esta unión tiene que ser completamente reversible en condiciones fisiológicas, permitiendo una repetitiva captación y liberación del oxígeno. Cuando el fierro forma parte de la molécula de hemoglobina, la parte específicamente de las cadenas peptídicas donan carga y estabilizan la unión entre el oxígeno y el fierro, permitiendo esta asociación y disociación constante, que esta unión sea completamente reversible en condiciones fisiológicas. Esa es la importancia entonces de que el fierro sea parte de una molécula de hemoglobina, y esa es la utilidad que tiene en el transporte de oxígeno. La saturación de oxígeno se define de manera conceptual como el contenido de oxígeno de una muestra de sangre, pero expresado como un porcentaje de su capacidad. Es decir, para ponerlo en un ejemplo sencillo, es expresar cuántas moléculas o cuál es el porcentaje de toda la hemoglobina que está cargada con oxígeno. Yo no voy a saber la presión exacta de oxígeno, pero sé cuánto es su capacidad, en cuánto de su capacidad está saturada la hemoglobina. Otro ejemplo para poder dejarlo más claro. Si yo tengo un bus de pasajeros y es mi negocio para poder sustentar mi existencia, ¿ya? Y yo les digo que el bus de pasajeros salió y está ocupado en un 98%. Significa probablemente que voy a tener buenos ingresos. Pero ustedes no podrían decirme cuántos pasajeros van en el bus. Lo único que podemos entender es que hay un 2% de asientos libres, lo que es bastante bueno porque está ocupado en un 98%. Cuando se habla de una saturación de un 98%, quiere decir que el 98% de la hemoglobina está transportando oxígeno, lo que es ideal y es lo óptimo en el caso de la saturación de oxígeno. Cuando la presión alveolar de oxígeno alcanza valores cercanos a los 100 milímetros de mercurio, entre 80 a 100, la saturación arterial de oxígeno es cercana a los 97.5%, o sea, un 98%. La hemoglobina nunca satura al 100% en condiciones normales fisiológicas. ¿Y esto es debido a qué? Para saturar la hemoglobina al 100%, esto solamente va a ocurrir cuando la presión de oxígeno es de 240 milímetros de mercurio. Y esto no ocurre en ningún lugar del planeta, debido a que el lugar donde hay más oxígeno, a los lugares donde más oxígeno es específicamente a nivel del mar, la presión atmosférica es cercana a los 760 milímetros de mercurio, de los cuales yo sé que 21%, 20,9 o 21% corresponden a la presión parcial que genera el oxígeno, y por lo tanto tendríamos un valor muy cercano a los 160, 159 milímetros de mercurio, y que sería la presión que genera el oxígeno a nivel del mar, donde hay más oxígeno posible, donde está la mayor presión parcial. Por lo tanto, si a nivel del mar tengo esta presión de 159 en la atmósfera, cuando uno realiza una inspiración, las vías aéreas saturan de vapor de agua el aire inspirado y por lo tanto se pierde cierto grado de presión, generando que los alvéolos en una ventilación normal tengan una presión más o menos constante de 100 milímetros de mercurio, de oxígeno. Esa sería la presión de oxígeno alveolar. Por lo tanto, la presión de oxígeno arterial también se acerca mucho a estos 100 milímetros de mercurio. Y eso es lo que permite entonces que la hemoglobina se sature
a un 97,5 o 98%. En ningún lugar del mundo va a ocurrir esto a nivel alveolar ni menos arterial, y por lo tanto la hemoglobina nunca va a saturar al 100%. Si bien la hemoglobina es encargada del transporte, una de sus funciones importantes es la disociación, ya que la mayoría del oxígeno que ingresa a la sangre y en el plasma rápidamente difunde en el interior del glóbulo rojo y se une químicamente a la hemoglobina. Pero la curva de hemoglobina, la curva de disociación, muestra la relación que existe entre la presión de oxígeno en la sangre y la cantidad de moléculas de oxígeno unidas a hemoglobina. O sea, ¿qué quiere decir? La saturación de la hemoglobina es altamente dependiente de la presión de oxígeno en la sangre. Tiene una forma de S y esto ilustra la dependencia entonces de la saturación por la presión de oxígeno. Si vemos acá, la curva tiene esta forma que se nota claramente que a medida que aumenta la presión de oxígeno, va aumentando la saturación de hemoglobina, ilustrando el comportamiento característico de la hemoglobina, que a bajas presiones tiene una baja afinidad. ¿Qué quiere decir? Cuando hay poco oxígeno, a la hemoglobina no le gusta unirse con el oxígeno, al contrario, tiende a alejar al oxígeno. Sin embargo, a medida que va aumentando la presión de oxígeno, las moléculas de hemoglobina tienden a aumentar la capacidad de unión, o sea, va aumentando la afinidad y la hemoglobina cada vez se va saturando más. Por lo tanto, cuando se alcanza los 100 milímetros de mercurio, la hemoglobina está saturada a un 98%. ¿Sí? Esta curva entonces nos muestra cómo funciona realmente la hemoglobina. En lugares donde hay una alta presión de oxígeno, como por ejemplo en el momento en que la sangre va pasando por los capilares perialveolares, donde se realiza la ventilación y por lo tanto hay alta presión de oxígeno, la hemoglobina se carga con oxígeno y se satura un 98%. Sin embargo, que a medida que se aleja y se va encontrando con territorios con menor presión de oxígeno, la hemoglobina va disminuyendo, se va desaturando porque va entregando el oxígeno y lo va dejando en esos territorios que tienen menor presión de oxígeno. Y es por eso que esta curva entonces de disociación se puede modificar en cuanto a su comportamiento y se pueden generar desviaciones de esta curva, ya sea desviaciones a la derecha o desviaciones a la izquierda. Cuando la desviación es a la derecha, o sea, la curva se desvía de esta forma, una desviación a la derecha, quiere decir que disminuyó la afinidad de la hemoglobina para el oxígeno. Y un factor importante para poder notar esto es el punto que podemos calcular acá, cuando la hemoglobina se satura al 50%. Y se puede calcular lo que se denomina la P50 o presión 50. Y es la presión de oxígeno al cual la hemoglobina satura la mitad. En condiciones normales esta presión es cercana a los 27 milímetros de mercurio. Y eso ilustra un comportamiento normal, estándar de la hemoglobina. Sin embargo, hay condiciones en que la P50 aumenta. ¿Qué quiere decir? Necesito mayor presión de oxígeno para saturar la hemoglobina a la mitad. Lo que me indica entonces que la afinidad de la hemoglobina disminuyó. Le cuesta más y se necesita más presión para saturarla. Por otra parte, cuando la curva se desvía hacia la izquierda, hacia acá, quiere decir que la P50 disminuyó. Se necesita menos presión de oxígeno para saturar la hemoglobina a la mitad. Por lo tanto, las desviaciones a la izquierda indican un aumento en la afinidad. O sea, a la hemoglobina le gusta más quedarse con el oxígeno que entregarlo. Hay condiciones que pueden hacer desviar la curva, ya sea hacia la derecha, una disminución en la afinidad, o hacia la izquierda, un aumento en la afinidad. ¿Cuáles son estos factores que generan estos cambios en la afinidad y obviamente también cambios en la P50? Dentro de estos factores, los que desvían la curva hacia la derecha y por lo tanto aumentan la P50 disminuyendo la afinidad son un aumento en la temperatura, un aumento en la presión de CO2, un aumento en este metabolito que es el 2,3 difosfoglicerato, que es un metabolito resultante de la glicólisis, y una disminución del pH. Pensemos, ¿cómo pueden cambiar estas condiciones para que se genere esta disminución en la afinidad?
Pensemos que la sangre salió del ventrículo izquierdo cargada de oxígeno, proveniente previamente de la circulación pulmonar, oxigenada, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, sale eyectada durante el periodo expulsivo del ciclo cardíaco, producto de la apertura de la válvula aórtica, y sale por el arco aórtico, baja por la aorta descendente y se va a meter ese volumen de sangre con sangre altamente oxigenada a la arteria femoral. Y por lo tanto va a irrigar un músculo cuádriceps. Pensemos de un sujeto que está pedaleando en una bicicleta. Si el sujeto está pedaleando, obviamente va a estar utilizando la musculatura específicamente del muslo, el cuádriceps, isquiotibiales, etc. Y por lo tanto la temperatura en ese territorio va a estar aumentada. Si va a estar aumentada la temperatura, esa temperatura está aumentada producto de que aumenta la tasa metabólica de las células del músculo esquelético. Están produciendo mayor cantidad de energía y se está produciendo como desecho mayor cantidad de CO2. Si el tejido está metabólicamente activo para producir energía, está haciendo glicólisis. Va a aumentar la cantidad de este metabolito. Y cuando se produce CO2, ese CO2 se transporta como bicarbonato, pero genera protones. Ya vamos a ver cómo se genera esta reacción. Y el aumento en la concentración de protones, ¿ya? Como se evalúan mediante su logaritmo inverso, cuando aumentan los protones el pH disminuye. ¿Qué quiere decir? ¿Y qué es lo que pasa? La hemoglobina disminuye su afinidad cuando encuentra estas condiciones. ¿Qué quiere decir? La hemoglobina se encontró en ese sector donde se encontró estas características de un músculo que está requiriendo oxígeno. Y por lo tanto la hemoglobina, al encontrar estas condiciones, dice, bueno, yo disminuyo mi afinidad, suelto el oxígeno que llevo y se lo dejo a este tejido que probablemente, ¿no es cierto?, y lógicamente lo está necesitando. ¿Qué factores son los que me desvían la curva hacia el otro lado? Y que hacen que la hemoglobina se comporte de la forma opuesta, que quiera guardarse el oxígeno y no liberarlo. Son una disminución en la temperatura, una disminución en la presión de CO2, una disminución en el 2,3-difosfoglicerato y un aumento en el pH, lo que me indicaría entonces que el tejido no se encuentra metabólicamente activo y no es tan necesario entregar tanto oxígeno ahí, sino que es más necesario llevárselo para entregarlo en otro territorio donde sí está pasando esto. Esta es la forma en que se comporta la hemoglobina ante la presencia solamente de 1 milímetro de mercurio de monóxido de carbono. Por eso es tan fácil intoxicarse con monóxido de carbono. Cuando hay 1 milímetro de mercurio de presión parcial de monóxido de carbono, la hemoglobina se satura al 100%. Comparamos la curva de saturación del monóxido con la curva de saturación de la hemoglobina para el oxígeno. El monóxido de carbono o la hemoglobina, podríamos decir que es 250 veces más afín al monóxido de carbono que al oxígeno. O sea, se une 250 veces más fácil al monóxido que al oxígeno. Y con una alta afinidad que no disminuye. Por lo tanto, por eso es tan fácil intoxicarse con monóxido de carbono. En realidad el monóxido de carbono no nos genera daño directo a nuestras células, no destruye las membranas. Lo único que hace el monóxido de carbono es unirse a la hemoglobina en los mismos sitios donde se une el oxígeno, evitando que se une el oxígeno y simplemente nuestra sangre está circulando llena de monóxido de carbono, impidiendo la unión de oxígeno y por lo tanto generando muerte celular por esta falta de oxígeno. El CO2 se transporta de manera distinta, se produce a un rango de 200 ml por minuto en condiciones normales, ¿ya? 80 moléculas de CO2 son expiradas del pulmón por cada 100 moléculas de oxígeno que entran al lecho capilar. Por lo tanto, cuando se calcula una relación, da una relación de 0,8, que es lo que se denomina el cociente respiratorio. Sabemos que la presión de oxígeno depende de diversos factores. Sin embargo, la presión de CO2 solamente depende de la ventilación, que tanto lo estoy eliminando, así como también de la producción tisular de CO2. Si yo aumento mi actividad, obviamente también va a aumentar la producción tisular de CO2. El CO2 se transporta de manera un poco más, no más compleja, sino que más variable. Existen más formas de transportar el CO2 que el oxígeno. El oxígeno simplemente disuelto
en esa pequeña fracción, y el 98% unido a hemoglobina. El CO2 se transporta en el eritrocito principalmente como bicarbonato, es el mecanismo más importante de transporte de CO2. También puede estar disuelto, una pequeña porción, así como también unido a proteínas plasmáticas y obviamente también en la hemoglobina. Cuando el CO2 difunde desde los tejidos hacia los capilares, va a entrar al plasma y se va a disolver. El CO2 se disuelve, se hidrata para formar ácido carbónico, este H2CO3. Y este ácido carbónico, que es altamente inestable, se disocia rápidamente, ya no en CO2 y en agua, sino que se va a disociar en bicarbonato y un protón. Por lo tanto, por eso es que el aumento en la presión de CO2 es el que me genera aumento en la concentración de protones y por lo tanto disminuciones en el pH. Cuando aumenta el CO2 arterial, se genera una acidosis, causada obviamente por condiciones respiratorias, por eso se denomina acidosis respiratoria. Por eso es que el CO2 es tan importante mantenerlo regulado, porque el CO2 participa en estos equilibrios ácido-base, producto de que si hay mucho CO2 se genera acidosis, si hay muy poco CO2 se genera el efecto contrario. Por lo tanto, el CO2 no es bueno eliminarlo por completo, hay que tener una cantidad de CO2 la necesaria para mantener un pH estable. ¿Cuáles son las formas más importantes entonces de transporte del CO2? Depende críticamente de una enzima que se denomina anidrasa carbónica. También depende críticamente de un intercambiador cloruro bicarbonato y también de la hemoglobina. El CO2, como mencionamos, es importante ya que tiene que estar para poder balancear nuestro pH, ¿ya? Y la sangre arterial, que uno piensa que es altamente oxigenada, uno tiene la idea de que está desprovista de CO2. No, la sangre arterial tiene una buena cantidad de CO2. Tiene aproximadamente 48 ml de CO2 por cada 100 ml de sangre, por cada decilitro. ¿Sí? Mientras la sangre avanza por los capilares, va tomando CO2, pero el CO2 que toma es aproximadamente 4 ml más por cada decilitro, o sea, no es tanto más. La diferencia entre la sangre arterial, que tiene 48 ml de CO2 por decilitro, la sangre venosa, que está más desoxigenada, pero tampoco está tanto más cargada con CO2, tiene solamente 4 ml más por cada decilitro, o sea, tiene 52 ml de CO2 por cada decilitro. A este CO2, a esta diferencia de 4 ml por cada decilitro, se le denomina CO2 incremental. Y ese es el CO2 que hay que ir removiendo, no más que el incremental, porque si removemos más que el incremental, nos pasamos para el otro lado y generamos una alcalosis. ¿Cómo se transporta entonces el CO2 incremental? 11% del CO2 se queda en el plasma, de los cuales un 6% va disuelto como CO2 simplemente, sin hidratar, sin nada, va disuelto entre medio del agua, ¿ya? Del plasma. Una cantidad insignificante, que casi no reviste importancia para ponerle un porcentaje, forma compuestos carbamino, que quiere decir se logra unir a proteínas plasmáticas o globulinas. Y un 5% de ese CO2 forma bicarbonato, que quiere decir se hidrata con el agua del plasma o con el agua del glóbulo rojo, principalmente en la que se queda en el plasma, estamos hablando acá. Y al hidratarse forma ácido carbónico, el cual se disocia en bicarbonato y en protones. Y por eso es que un 5% forma bicarbonato. El resto, el 89% del CO2 ingresa al glóbulo rojo. De ese 89%, un 4% queda disuelto como CO2 sin ningún cambio. Un 21% de ese 89% forma compuestos carbamino con la hemoglobina, y esto es muy importante. Y un 64% forma bicarbonato, generando una tremenda diferencia. O sea, ¿por qué se forman tantos compuestos carbamino en el glóbulo rojo y no en el plasma? Y esto simplemente se debe a que la hemoglobina es una molécula, una proteína, hecha para el transporte de oxígeno y CO2, por lo tanto tiene una alta afinidad para unir CO2. La albúmina o las globulinas plasmáticas no están hechas para unirse al CO2, no tienen sitios específicos y por lo tanto es mucho mayor la proporción de CO2 que se puede unir a proteínas dentro del glóbulo rojo como la hemoglobina
qué es lo que puede pasar afuera en el plasma. ¿Por qué se forma tanto bicarbonato en el glóbulo rojo y afuera se forma tan poco? La reacción de hidratación del CO2 es muy lenta en condiciones naturales. ¿Qué quiere decir? Esperar que esto ocurra de manera natural, esta reacción tarda mucho. Por lo tanto, para acelerar esta reacción se necesita la acción de un catalizador, de una enzima. La anidrasa carbónica es la que acelera esta reacción, permitiendo que se formen grandes cantidades de bicarbonato a partir de este CO2 que ingresa al glóbulo rojo. O sea, acelera la hidratación del CO2, permitiendo una gran formación de bicarbonato. Aquí tenemos el resumen de los mecanismos de transporte de CO2. 11% se queda en el plasma, 6% disuelto como CO2 sin ningún cambio, una muy pequeña cantidad formando compuestos carbamino, y un 5% mediante un proceso lento de hidratación forma bicarbonato y protones. Del 89% que entra al glóbulo rojo, un 4% queda como CO2 disuelto sin ningún cambio, un 21% forma compuestos carbamino y un 64% producto de la acción de la anhidrasa carbónica se hidrata para formar bicarbonato y también protones. El bicarbonato que se forma además es retirado de la célula para seguir formando bicarbonato y en intercambio con cloruro. Por lo tanto, cuando la célula está desprovista de oxígeno y más cargada con CO2, se va retirando bicarbonato, pero a expensas de la entrada de cloruro, a favor de un gradiente de cloruro. Y si ustedes recuerdan, cuando se arrastra o se mete o se moviliza una sal o una partícula con carga eléctrica, ¿qué es lo que se arrastra también? Se mueve agua. Por lo tanto, cuando el glóbulo rojo está transportando CO2, aumenta su volumen. Cuando está desprovisto, cuando descargó el CO2, disminuye su volumen. La alta presión en los pulmones hace que la sangre tienda a liberar el CO2, ya que el transporte de CO2 depende de tres parámetros. Hay una relación casi lineal entre la presión de CO2 y el contenido total de CO2. O sea, mientras más CO2 hay, la presión de CO2 en la sangre va a ser mayor. El pH del plasma. Cuando la presión de CO2 aumenta, el pH del plasma disminuye. Y la presión de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Si la presión de oxígeno disminuye en la sangre, va sí o sí a aumentar el valor total de presión de CO2. Cuando la sangre entra a los capilares sistémicos va a liberar el oxígeno, aumentando la capacidad entonces de transporte de CO2. Por lo tanto, la sangre tiene la capacidad ahora de captar el CO2 extra. Por otro lado, cuando la sangre entra a los capilares pulmonares y se une al oxígeno, disminuye la capacidad de transportar CO2 y por lo tanto la sangre libera el CO2 extra. O sea, es el oxígeno también el que favorece, ya sea cuando se libera la unión con el CO2, pero cuando se une, favorece la liberación del CO2. Esta ventilación que va a generar posteriormente un intercambio gaseoso, ¿no? Sabemos que los pulmones permiten el intercambio gaseoso entre el aire alveolar y la sangre capilar, asegurando así el transporte de oxígeno a los tejidos y también asegurando la remoción del CO2 producido por el metabolismo celular. Si ustedes ven, para que se genere este intercambio gaseoso, se necesitan principalmente dos cosas. Que la presión de oxígeno en el alveolo siempre sea mayor que la presión de la sangre que viene acercándose acá, para generar un gradiente que vaya siempre hacia acá, como el que muestra la flecha azul. Y que la presión de CO2 siempre sea menor en el alveolo que la presión de CO2 de la sangre que viene llegando hacia acá. Cosa de que la sangre, tenga un gradiente, el CO2 siempre de la sangre hacia el alveolo. Estos gradientes siempre van a ser mantenidos con una correcta ventilación, con una adecuada ventilación alveolar. ¿Cómo se logra entonces esa relación, que se mantenga esa relación? Primero, manteniendo las presiones parciales de los gases en niveles óptimos para el intercambio, producto de la ventilación alveolar.
También que el aire y la sangre se distribuyan en forma adecuada para ponerse en contacto, es decir, que existe una correcta relación ventilación-perfusión que se puede alterar por algunas causas naturales, también principalmente alteraciones. Pueden haber alvéolos muy bien ventilados, pero que no sean perfundidos por sangre. Hay condiciones donde, por ejemplo, la más común y más grave es que un trombo, un coágulo, tape una arteria del pulmón, generando un tromboembolismo pulmonar, generando entonces que muchos alvéolos dejen de recibir aporte sanguíneo. Por lo tanto, si bien esos alvéolos están ventilando, no se va a producir el intercambio gaseoso porque no le está llegando sangre. Puede pasar la inversa, que hay un alvéolo muy bien perfundido, que llegue aporte sanguíneo, pero que el alvéolo se tape por una condición como por ejemplo se llenó de agua el pulmón, un derrame pulmonar o pleural, o que simplemente es un proceso infeccioso que tapó los alvéolos con secreciones purulentas y por lo tanto no hay ventilación, pero sí hay perfusión, lo que tampoco permite el intercambio gaseoso. ¿Mm? La ventilación alveolar se define como la cantidad de aire que llega por minuto a los alvéolos. Lo podemos a lo mejor asociar y de manera similar al gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo por minuto. Un sujeto promedio, sabemos que el volumen corriente corresponde cercano a 500 ml. Pero solo una parte de ese volumen llega de manera efectiva a los alvéolos. Sabemos que hay una cantidad de aire que queda en vías que no tienen alvéolos, que se denominan vías de espacio muerto o vías de conducción. Y esas vías de conducción representan cercano al 30% del volumen corriente. O sea, 150 ml de los 500 que yo inspiré quedan en las vías aéreas y no participan del intercambio gaseoso. Si nosotros simplemente multiplicamos el volumen corriente, o sea, los 500 ml, por la frecuencia respiratoria de un sujeto, que en condiciones normales la frecuencia respiratoria es muy cercana a 12 respiraciones por minuto. Si multiplico 5 por 12, 60, y le agrego los dos ceros, la ventilación pulmonar, lo que entra a todas mis vías respiratorias, corresponde a 6000 ml por minuto. O sea, 6 litros por minuto. Con eso se ventilan mis pulmones. Por eso se denomina ventilación pulmonar. Pero no todos esos 6000 ml llegan a los alvéolos. Hay parte de esos 6000 ml que se quedan en las vías aéreas de conducción. ¿Cómo puedo calcular cuánto llega a los alvéolos? De manera bastante simple, para calcular ahora la ventilación alveolar, al volumen corriente que corresponde a 500 ml, le tengo que restar el volumen de espacio muerto de cada ventilación que corresponde a 150 ml. Y eso lo multiplico por la frecuencia respiratoria. Con eso voy a obtener el volumen total que ingresa a los alvéolos, a vías que contienen alvéolos, por minuto. Lo que corresponde aproximadamente a 4200 ml, o lo mismo que decir 4.2 litros por minuto. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo hacer más sencillo? Si yo sé que el volumen corriente es de 500 ml y la frecuencia es de 12, y por lo tanto la ventilación pulmonar es de 6000 ml, yo sé que esto corresponde al 30% de esto, y por lo tanto si lo tengo que multiplicar, hay una ley que dice que bueno, si pierdo el 30% en cada ventilación, siempre voy a perder el 30% del total. Por lo tanto, si yo le calculo el 30% a 6000, 6 por 3 son 18. Y por lo tanto, 6000 menos 1800, 4200. O 4.2 en realidad. Litros. ¿Ya? O 4200 ml. Saquemos la coma de ahí. ¿Ya? 4200 ml o 4.2 litros. U otra forma también sencilla es que, bueno, si 6000 ml es lo que entra total a mis vías respiratorias y le tengo que restar el 30, bueno, el remanente entonces es el 70. El 70% de 6000 ml, 6 por 7, 42. O sea, 4200 ml, 4.2 litros de ventilación alveolar. De un sujeto normal en reposo. La presión alveolar de CO2 va a depender de algunos factores. La ventilación alveolar normal
es la que nos permite mantener una presión alveolar de CO2 dentro de límites cercanos entre los 35 a 45 milímetros de mercurio. En promedio, 40 milímetros de mercurio. Eso entonces es la ventilación alveolar normal. Y digo, ¿cuánto es la ventilación alveolar normal? La que nos permite mantener esa presión de CO2 en los alveolos. ¿De qué depende esa presión de CO2? Depende del balance entre su producción, por los tejidos, y de su remoción por la ventilación alveolar. O sea, qué tanto produzco y qué tanto puedo remover. Por eso es que si yo aumento mi producción de CO2, y ponemos como ejemplo una condición en que estoy haciendo ejercicio, si yo aumento la tasa metabólica y aumenta mi producción de CO2, tiene que ir acoplado entonces con un aumento en la remoción. Y es por eso que cuando uno hace ejercicio, inmediatamente comienza a aumentar nuestra ventilación, para poder balancear la producción de CO2 con la remoción de CO2. ¿Por qué es eficaz nuestra ventilación? Porque el aire atmosférico tiene una cantidad insignificante de CO2. En condiciones normales, entonces, la presión alveolar de CO2 es de 40 milímetros de mercurio. Cuando la ventilación alveolar aumenta, disminuye la presión alveolar de CO2. Por otro lado, si la ventilación alveolar disminuye, disminuye la presión alveolar de CO2. Y esta es la condición que habíamos mencionado. Cuando se produce un aumento en la producción de CO2 por el ejercicio, tiende a aumentar la presión alveolar de CO2 y esto se acompaña de un aumento en la ventilación. Por lo tanto, se mantiene una presión de CO2 más o menos estable, cercana a los 40 milímetros de mercurio. La presión de oxígeno es un poco más compleja, ya que depende de otros factores. Depende entre el equilibrio del consumo de oxígeno por parte de los tejidos. También depende del aporte de la ventilación, pero también depende de otro factor, ¿ya? El aporte va a depender de la presión parcial de oxígeno en el aire atmosférico. Y la presión parcial de oxígeno va a depender de la presión barométrica. Por lo tanto, la presión alveolar de oxígeno, además de depender del consumo por parte de los tejidos y la ventilación, depende del lugar geográfico donde estemos. Si estamos a nivel del mar, mi presión alveolar de oxígeno va a tener un valor. Si me voy a la altura geográfica importante, va a ir disminuyendo la presión parcial de oxígeno, producto de la disminución en la presión barométrica, y por lo tanto va a ir disminuyendo mi presión alveolar de oxígeno. Aquí hay un cálculo para determinar cuánto es la presión alveolar de oxígeno, ¿ya? No lo vamos a analizar en detalle, pero si tomamos una presión barométrica de 760 milímetros de mercurio, o sea, la presión barométrica de nivel del mar, la presión alveolar de oxígeno corresponde a un valor muy cercano a los 100 milímetros de mercurio. Y si recordamos, esos 100 milímetros de mercurio son los que permiten entonces una saturación de la hemoglobina cercana al 98%. Aquí, si ustedes ven, con esa presión de 760 en una altitud 0 metros sobre el nivel del mar y una presión barométrica de 760, la presión en el aire inspirado es de 149, lo que permite entonces una presión alveolar de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Si vamos aumentando 500, 1000, 2000 metros, 3000 metros sobre el nivel del mar, va disminuyendo la presión de aire inspirado saturado a vapor de oxígeno y por lo tanto va disminuyendo la presión alveolar de oxígeno. A 8000 metros más o menos la altura de la cima del monte Everest, fíjense, la presión del aire inspirado es de 46. Imagínense la presión alveolar de oxígeno a ese nivel. Aquí hay un ejemplo de un sujeto para poder calcular. La difusión de los gases depende de algunos factores como, ¿ya?, específicamente estos dos principios, ¿ya? Sabemos que la difusión es posible gracias a la generación de un gradiente, y ese gradiente depende de esto: que la presión alveolar de oxígeno sea mayor que la presión de oxígeno en la sangre venosa, para que el oxígeno pase del alveolo a la sangre, y que la presión alveolar de CO2 sea menor que la presión de CO2 de la sangre venosa, para que la sangre venosa pueda entregar el CO2 al alveolo. La ley de Fick es una ley que depende, o que regula, en realidad define los factores que regulan la difusión. Esta V, que representa el volumen, en realidad el puntito lo define como flujo, ¿ya?, a la difusión, movimiento de un lado a otro. Depende de factores como el delta P, el gradiente de presión. Esta A representa el área de intercambio
que sabemos que es un área tremenda, como de 80 metros cuadrados. Esta D es es una constante de solubilidad de los gases. Si el gas es más soluble, menos la constante de difusión en realidad. Si es más fácil difundir o más difícil de difundir un tipo de gas. Todos esos factores son directamente proporcionales, pero es inversamente proporcional al grosor de la membrana. La membrana de intercambio puede engrosar por diversos factores y eso dificulta, ¿cierto?, la difusión de los gases. Bien, esos son todos los conceptos que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a ver un último concepto que lo vamos a dejar para una sesión donde vamos a analizar algunos conceptos prácticos del sistema respiratorio con una actividad registrada previamente, ya grabada, donde se observa un registro de la ventilación de un sujeto medida y evaluada en función de la expansión del tórax. Y vamos a ver cómo algunos cambios experimentales van a producir cambios en la ventilación de un sujeto. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño resumen de la regulación de la ventilación y vamos a concluir analizando ese experimento en función de esas variables que se cambian para modificar la ventilación y producir adaptación en la ventilación a esos cambios en particular. Eso ha sido la clase de hoy, en esta segunda parte de 2 clases de fisiología respiratoria. Muchas gracias.